Aquí estoy con otro vídeo más, ya nos vamos acercando al final del curso y en esta ocasión nos toca un vídeo sobre literatura, sobre el último periodo literario que vamos a estudiar este año, que corresponde a la literatura compuesta durante el siglo XX o desde el siglo XX hasta la actualidad, también con estos años que llevamos del siglo XXI. Es un periodo tremendamente complejo en la historia de nuestras letras, hay muchísimos autores, la literatura se ha transformado mucho a lo largo del siglo y así todo, pues observando la evolución de la creación artística en esta época, en estos años, se me ocurre que se puede hablar de cuatro periodos, de cuatro grandes momentos de nuestra evolución literaria, que son en los que quiero que nos centremos. Os lo he indicado aquí en estos cuatro apartados. Por un lado hablamos de un primer momento que corresponde a los primeros años del siglo XX, fijaos aquí, entre el año 1900 y 1914. A ese periodo le vamos a llamar modernismo, después veremos por qué. Después el segundo periodo iría desde el año 1914 al año 1939, al que vamos a denominar vanguardismo, también explicaré en qué consiste ese concepto. En el año 39 termina la Guerra Civil. Recordad que en España entre el año 1936 y 1939 pues tenemos una guerra civil que transforma el país, tras la cual pues se inaugurará un periodo de 40 años de dictadura militar y que supuso pues una fractura social, pero también una fractura en el mundo de las letras, ¿no? A ese periodo, el que le he llamado dictadura y exilio, que nos iría pues desde el año 1939 hasta el año 1975, y he querido meterlo de dictadura y exilio porque una parte de la intelectualidad española ha de salir fuera de España y desarrollará sus carreras artísticas fuera de España en lo que se llama pues el destierro o el exilio. Y después el último periodo sería el que va desde la muerte del general Franco y el final de la dictadura en el año 1975 pues hasta el final del siglo XX o un poco hasta la actualidad. Esos serían los cuatro periodos en los que quiero que nos centremos, ¿no? Modernismo, vanguardismo, dictadura y exilio y democracia. Vamos a centrarnos en el primer periodo, el periodo llamado modernista. De ese periodo la idea principal es la idea que os he puesto aquí, que es la crisis de fin de siglo. Fijaos, estamos en una época en la que se produce el cambio del siglo XIX al siglo XX. El siglo XIX había sido un siglo de una enorme transformación social en el mundo occidental. Había empezado a notarse pues el progreso técnico, el progreso científico, las sociedades humanas avanzan, ¿no? Y al final de ese siglo XIX los intelectuales, los artistas empiezan a replantearse pues una serie de cuestiones, ¿no? Empiezan a replantearse pues hacia dónde vamos, hacia dónde va la humanidad. De ahí que uno de los temas principales de la literatura de esa época será la reflexión sobre el sentido de la vida. Muchos escritores empiezan a pensar qué valor tiene la vida humana, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la función del ser humano en la sociedad? Bueno, eso sería uno de los temas fundamentales. En el terreno español también es una época importante porque el siglo XIX termina con un golpe tremendo, ¿no? Para la idea de España, que es la pérdida de las últimas colonias, provincias casi autónomas ya, la guerra con Estados Unidos del año 1898, que supone pues la independencia definitiva de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, de las Islas Marianas, en fin, de algunas otras posesiones, ¿no? España deja de ser un imperio, deja de tener un papel protagonista en el mundo occidental, aunque es verdad que ya tenía bien poco, y sobre todo esa pérdida de esa parte del país, ¿no? De esas provincias de ultramar, supone un replantearse la idea de qué es España. Eso es lo que se conoce como el tema de España. Muchísimos intelectuales empiezan a pensar cómo España ha llegado a la situación que está. España vive una situación de decadencia, de corrupción, de miseria social, pero también de miseria política. Después de un siglo XIX muy complicado en el que ha habido varias guerras civiles, la pérdida de las colonias y un presente en esos primeros años del siglo XX que no parece que vaya a ir por mejor camino, ¿no? El ruido de sables, ¿no? Está ahí siempre pendiente y fijaos si la cosa es importante que en el año 36
pues tendremos la última de nuestras guerras civiles, esperemos que por el momento. La reflexión sobre qué es España, qué son los españoles, cuál es la idea de España, será otra de las grandes cuestiones sobre las que reflexionará esa generación que se llama modernista, y dentro de la cual se incluye a un grupo de escritores que reciben el nombre de Grupo del 98, pues porque casi todos ellos tomaron posición sobre la idea de España en relación a la pérdida de esas últimas colonias. Cuando hablamos del Grupo del 98 nos estamos refiriendo a 6 escritores concretamente. Uno se llamó Miguel de Unamuno, otro se llamó Pío Baroja, otro se llamó Ramiro de Maeztu, otro José Martínez Ruiz, otro Ramón del Valle Inclán y el último, pues nuestro paisano Antonio Machado. Esos son los 6 autores que forman el Grupo del 98, que es un grupo unitario dentro de esa gran generación modernista que protagoniza el paso del siglo XIX al siglo XX y cuyos 2 temas principales son la reflexión sobre el sentido de la vida y sobre qué es España y qué son los españoles. En clase leeremos algunos de algún texto, ¿no?, que ilustre pues cada uno de estos temas, ¿no? A partir del año 1914 llega a las letras españolas una nueva generación de escritores que se agrupan bajo el término vanguardista o novecentista vanguardista. Son una serie de autores, como os digo aquí, que sufren una evolución que va primero del juego, en el sentido de que dejan de tomarse la literatura de una manera tan seria. Para ellos la literatura debe renovarse quitándole dramatismo, quitándole intensidad, haciéndolo un poco más fácil, ¿no?, el ejercicio de la creación literaria. A medida que avanzan los años, esa posición un poco de juego, optimista, que intenta renovar el arte, sería una de los temas principales de esta generación. Pues, como os decía, esa posición así juguetona, ¿no?, de este arte vanguardista va comprometiéndose cada vez más. ¿Por qué se va comprometiendo cada vez más? Bueno, pues porque las circunstancias históricas, la crisis que vive España, la presencia o casi la certeza de que en algún momento esto derivará en un enfrentamiento armado, en lo que será la guerra civil, eso hace que los escritores pues se vayan comprometiendo cada vez más políticamente, de ahí la politización del arte que nos encontraremos a partir de los años 30, ¿no?, o que se vayan centrando más en su propia intimidad, en su propio yo interior. Bueno, pues estos serían algunos de los 3 temas principales de esta generación que podemos llamar vanguardista. Empiezan con un deseo de renovar el arte, después se centrarán algunos de ellos en su propio mundo interior y otros, en cambio, pensarán que el arte pues debe comprometerse políticamente con su tiempo. Dentro de esta generación vanguardista, igual que sucedía con el modernismo, destaca un grupo de autores a los que se les da el nombre de Grupo del 27, de 1927. ¿Por qué de 1927? Bueno, pues porque en 1927 una buena parte de ellos se reunieron aquí en Sevilla para celebrar un homenaje a Luis de Góngora, un poeta del siglo XVII, y de alguna manera esa reunión se toma como un acto de unidad de esos autores. Estos autores son básicamente poetas, ¿no? A este grupo pertenecerán pues los más grandes: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Vicente Alessandre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de un grupo de autores de gran relevancia a nivel internacional, de primera línea europea, y que han llevado incluso a hablar de esta época como la edad de plata de la literatura española. El Grupo Poético del 27 como un grupo unitario dentro de esa gran generación vanguardista. Ahí tenemos ese corte, ¿vale?, en el vanguardismo, ese corte que viene dado por la Guerra Civil del año 36 al 39. ¿Qué pasa cuando termina la Guerra Civil? Bueno, pues cuando termina la Guerra Civil suceden varias cosas. La primera de ellas es que en el mundo del arte se produce como una fragmentación. Hay unos autores que tienen que salir fuera de España por cuestiones políticas. La opción que vence la guerra civil es la opción ultranacionalista, esa dictadura militar que instaurará el general Franco, y algunos autores pues habían estado comprometidos políticamente
con opciones de signo contrario, o bien simplemente pues deciden desarrollar sus vidas y sus carreras en otros lugares donde la libertad esté más garantizada. Se produce ahí un exilio de las letras en las letras españolas, y una buena parte de los grandes intelectuales del periodo anterior deciden pues abandonar España y seguirán sus carreras pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, etcétera, ¿no? En Sudamérica, en diferentes países sudamericanos, México sobre todo, y Argentina. Otros en cambio seguirán en España, y además pues aparecerán nuevas generaciones. La idea principal de este periodo, que he llamado dictadura y exilio, que va desde el año 39 hasta el año 75, es, os lo he intentado resumir aquí, la idea de que las letras se centran en el ser humano, en lo humano, en los sentimientos humanos, en la intimidad humana y en el contexto que la rodea, es decir, en las circunstancias que rodean a lo humano. ¿Cuáles son los temas principales? Inmediatamente después de la guerra, el gran tema será la angustia existencial. Piensen ustedes que la guerra civil ha supuesto pues una enorme cantidad de muertos, la transformación de un país, la fragmentación social y política del mismo, la persecución de otros. Bueno, es un desastre. Además, después de la guerra civil, España vive unos años de aislamiento internacional, de miseria, de pobreza, de regresión. En fin, son unos años muy duros, los años 40 y los primeros 50, y los escritores, que son pues testigos de su tiempo, no pueden cerrar los ojos a esa realidad. Muchos de esos autores se centrarán en estos años en expresar el dolor de vivir, lo que he llamado ahí la angustia existencial, el sufrimiento, el dolor, el intento de buscar un sentido a la existencia humana, es decir, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cuáles son las claves que nos han hecho llegar a esta situación? A mediados de los años 50, el régimen político se relaja un poco, y eso permite la aparición de una cierta crítica social. De pronto los autores parecen salir de sí mismos. Ya no les interesa tanto su mundo interior, su dolor, su sufrimiento individual, como los problemas que afectan a la colectividad, a la sociedad, a una sociedad que se va rehaciendo muy poco a poco de las heridas de la guerra civil. Ahí tendremos el tema de la crítica social o de la cuestión social como otro de los grandes temas en torno a los años 50 y 60. Y en los últimos años de la dictadura, a partir del año 65 hasta el final, hasta el año 75, los nuevos autores, los escritores que se están sumando a este panorama, parece que su intención principal es experimentar con las formas literarias, sin abandonar el tema social o el tema existencial, pero lo que predominará en la literatura de esta época es un intento de renovación, de modernización de las formas literarias, lo que he llamado ahí la experimentación. Autores de este periodo de dictadura y exilio fundamentales, hombre, pues en el terreno del teatro, por ejemplo, Antonio Buero Vallejo sería uno de los más significativos. En la novela, Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, un novelista, ¿no?, que recorre todos los temas del periodo. Y en la poesía, pues Blas de Otero, que al igual que Camilo José Cela también recorre todos los temas que hemos estado viendo, ¿no? Tanto Buero Vallejo como Camilo José Cela como Blas de Otero son tres autores muy significativos, porque los tres comienzan preocupándose de cuestiones existenciales, es decir, preocupándose por el yo, por el sufrimiento individual. Después abordan cuestiones de índole social y terminan experimentando con las formas literarias, es decir, representan esa evolución de la literatura durante la dictadura y el exilio. Y a partir del año 75 llegamos al último periodo, el que hemos llamado democracia. La idea con el que he querido destacar este periodo es el ejercicio de la libertad. ¿Por qué? Pues porque de pronto España y los españoles se dan de bruces con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión, con la libertad de vivir, ¿no? Y poco a poco van aprendiendo a vivir con esa libertad. La libertad no es algo que te concedan y ya sepas usarlo, sino que necesita un periodo de tiempo, un periodo de exploración de cuáles son los límites de esa libertad.
La literatura de este periodo es una literatura escrita en libertad, una literatura en la que cada autor podrá centrarse en aquellas cuestiones que le interesen sin que haya pues una oficina de censura o un gobierno que diga lo que está bien o lo que está mal, lo que se puede publicar o lo que no se puede publicar. Son muchas las tendencias que nos encontramos en la literatura desde el 75 hasta la actualidad, ¿no? Desde el nacimiento de una novela histórica, una novela policial, por ejemplo, o la literatura que se centra en los problemas urbanos. Hay una literatura de la ciudad, ¿vale? En un país que era fundamentalmente agrícola, pero que a partir del año 75 se hace cada vez más urbano y las ciudades van teniendo cada vez más protagonismo, pues aparecerá toda una literatura de la ciudad, de los problemas que nos encontramos en la ciudad, el paro, la incomunicación, la alienación del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco me quiero extender más, ya os digo, la literatura del siglo XX es una literatura muy compleja porque hay muchas variedades, muchos autores muy diferentes y bueno, en este nivel que estamos sería absurdo intentar hacer una caracterización detallada y clara de todas y cada una de las formas que nos encontramos. Mi idea simplemente es que cojáis esa panorámica general, como el siglo XX lo podemos dividir en 4 grandes momentos literarios, 2 anteriores a la Guerra Civil, el momento modernista, el momento vanguardista, y 2 posteriores a la Guerra Civil, esa literatura en la dictadura y el exilio y la literatura durante la democracia. En fin, espero que os haya servido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.